Vamos a hablar ahora acerca de los modelos de requerimientos de software basados en escenarios y cómo podemos representar esos requerimientos que vimos en las clases pasadas, que eran los requerimientos funcionales y no funcionales, cómo los podemos pasar ahora a diagramas que permitan representarlos de una manera un poco más gráfica, más fácil de entender. Se recuerdan que en la última clase estuvimos analizando más o menos cuáles iban a ser la forma en que nosotros íbamos a determinar los tipos de requerimientos. Dijimos de que había dos tipos de requerimientos que íbamos a sacar. Que sacamos un listado de requerimientos funcionales y un listado de requerimientos no funcionales para un sistema de préstamo de libros en una biblioteca. Entonces, después de haber sacado estos requerimientos, el siguiente paso es trabajar con la parte de los diagramas, trabajar con los modelos basados en escenarios y tratar de pasar esos modelos, que son nada más simples frases, en texto que se pueda entender un poco mejor. Bien, antes de seguir hablando acerca de los modelos basados en escenarios, les quería mencionar que el día de hoy me mandaron la invitación para ustedes para que también puedan estar mañana después de clases en las charlas de informática. Si quieren asistir, se pueden incorporar después de la clase que vamos a tener de programación web. Pueden incorporarse a las charlas. En teoría van a estar muy interesantes, van a hablar de muchos aspectos de seguridad que los involucran a ustedes en el área de sistemas. Así que si quieren asistir, van a estar en el edificio A, en la planta baja, para que ustedes puedan escuchar esas charlas. No está de más que tengan más información acerca de los diferentes temas que se van a tratar. Desde las 10. Y otra cosa que les quería mencionar es que la próxima semana, el día viernes de la otra semana, básicamente vamos a tocar lo que ya vimos anteriormente, la presentación pasada, lo que vamos a ver el día de ahora, que son los casos de uso. Ya lo creamos en llama que ya lo incluye. Sí, se puede. Le urge el punto. Lo vamos a pensar. Bien, hablemos de los modelos basados en escenarios. ¿Qué son los modelos basados en escenarios? Básicamente los modelos basados en escenarios son modelos que describen el sistema desde el punto de vista de los usuarios que interactúan con él. En este caso son los usuarios principales los que se encargan de trabajar directamente con las aplicaciones y debemos de pensar en esos tipos de modelos. Es decir, los eventos que podrán desencadenar a través de funciones que ofrece la interfaz del sistema. Debemos de pensar desde un inicio cómo el sistema va a empezar a interactuar con la parte del usuario, para darle a entender o para más o menos diagramar qué cosas son a las que el usuario va a tener acceso y qué cosas son las que no. En ese sentido, se basa en el precepto de que, aunque el éxito de un programa puede medirse en base a la multiplicidad de parámetros, el más importante es la satisfacción del usuario. ¿Quién nos dice si un producto que nosotros creamos es de calidad? El usuario. Ustedes son al final de cuentas quienes califican si la aplicación que están utilizando es buena o es mala. Ya se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes bajan una aplicación en la App Store o la bajan en Play Store, hay una sección donde les dice que ustedes pueden calificar las aplicaciones con estrellitas y les indica qué tan buenas son o qué tan malas son. Cuando uno quiere descargar una aplicación, algunas veces se pasa a esa estadística y si tiene muchas estrellitas significa que la aplicación es bien calificada por los usuarios y si no, pues probablemente ni siquiera la descarguemos. Entonces es una aceptación propia que tiene el usuario. No se la hacen al programador, no se la hacen ni siquiera al dueño de la aplicación, porque yo podría haber creado mi aplicación y se la podría haber vendido a una empresa. Ni siquiera se la hacen a la empresa, se la hacen a quien realmente utiliza la aplicación. Entonces nosotros tenemos que poner en el papel del usuario para... Tienen que ponerse en el papel del usuario para crear esos diagramas. ¿Okay? Ponerse
esa es la idea principal y ese es uno de los problemas del desarrollador. El desarrollador muchas veces no se pone en el plan de usuario, se pone en el plan de desarrollador y crea las aplicaciones como las entiende. O sea, uno piensa en los diseños, piensa en las diferentes opciones y hay cosas que, digamos, ciertos pasos que uno coloca dentro de las aplicaciones que asume que el usuario final las va a entender, porque pues uno las entiende. Uno las entiende porque piensa que ese que está creando la aplicación, pero debería ser al contrario, uno debe cambiar sin moverse al papel del usuario, pensar como el usuario realmente va a interactuar con la aplicación. Usualmente se utilizan los conceptos de actores para definir los tipos de usuarios que interactúan con el sistema y los casos de uso de las funciones del mismo, que es lo que vamos a hablar ahora. Cómo se crean en ese caso los casos de uso. No solamente vamos a hablar, vamos a hacer un ejemplo real de cómo podríamos hacer esos famosos casos de uso. En ese sentido, los casos de uso, ya hemos venido hablando sobre ese ejemplo múltiples veces. Van a notar que en la parte izquierda de esos casos de uso hemos colocado todas las interacciones que el usuario hace con el sistema y en la parte derecha, que son estos elementos que tenemos acá, son las operaciones que el sistema realiza por cada interacción que el usuario hace. En este caso, ahí hemos tratado de identificar varios elementos. Aquí mencionamos que los casos de uso describen las funcionalidades de un actor. ¿Quién dijimos que era el actor? El usuario. ¿Okay? El usuario es el que al final de cuentas funciona como... Y no solamente el usuario, podrían ser aplicaciones externas que intentan interactuar con nuestra aplicación que se conviertan también en actores. Porque nosotros básicamente solicitamos o enviamos información a los sistemas, pero en algunas ocasiones también hay sistemas, hay otros sistemas que se conectan a nuestras aplicaciones. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? La famosa API. Una API, ¿qué es lo que hace? Una API permite a otras aplicaciones comunicarse con nuestro sistema para poder, en este caso, generar información. Entonces, en ese sentido, no solamente hablamos de actores como usuarios finales, sino que también como personas externas, que puede realizar en un sistema a través normalmente de una interfaz. En el caso de uso se puede ser preliminar o mejorado. O sea, preliminar, básicamente un caso de uso bien básico, que nada más nosotros colocamos información no tan específica, y un caso de uso mejorado, en donde ya nosotros podemos ser más explícitos sobre lo que queremos hacer dentro de la aplicación, y por lo general los casos de uso mejorados ya se utilizan para la parte del diseño de la aplicación. Ya los mejorados comúnmente le sirven a los desarrolladores, a los programadores. En un caso de uso simplificado sirve para describir problemas pequeños en donde no se necesita un nivel alto de detalle. Y en el caso del uso mejorado o extendido, que es el que yo les mencionaba, es un caso que describe en detalle cómo funciona una interacción de un actor con una funcionalidad concreta, lo cual otorga mayor precisión al desarrollar el sistema. Esto ya lo vamos a hacer en la fase del modelado del diseño, cuando ya vamos a crear aquellos diagramas o aquellos modelos que le van a servir a los desarrolladores. Y normalmente los casos de uso preliminares son aquellos que le van a servir a los usuarios, al dueño de la empresa, para entender cómo funciona, en este caso, la parte de la aplicación. En ese sentido, hay cierta confusión cuando estamos trabajando con las aplicaciones, porque confundimos los casos de uso versus los diagramas de casos de uso. ¿Okay? Una cosa son los casos de uso y otra cosa son los diagramas de casos de uso. En este caso, los diagramas de casos de uso son a menudo confundidos con los casos de uso, mientras los dos conceptos están relacionados, o sea, básicamente tienen que ver uno con el otro. Los casos de uso son mucho más detallados que los diagramas de casos de uso. O sea, si en el caso de los casos de uso vamos a crear tablas básicamente que van a detallar mucho mejor la interacción que tienen los usuarios con las aplicaciones. Mientras que los diagramas de casos de uso, como ustedes ven ahí, es un poquito más general. La información es más generalizada. Un diagrama de caso de uso es un diagrama tipo UML, lenguaje de modelado unificado, que representa en términos sencillos un caso de uso preliminar. Y aquí tenemos un ejemplo. Este, para nosotros, es el actor, ¿okay? Es el propietario, el dueño de la aplicación. Este es un componente de hardware, un componente externo que interactúa con nuestra aplicación. Y estos son las diferentes acciones que hacemos sobre nuestra aplicación, como por ejemplo, acceso por internet a la cámara de vigilancia es un caso de uso. En este caso es una
necesidad que tiene el usuario sobre la aplicación. Además de eso, el usuario debería de poder configurar los parámetros del sistema Casa Segura, que es, digamos, el sistema de aplicación, y también podría activar una alarma. Entonces, estas son cosas que se hacen dentro de la aplicación. ¿Quién las hace? Las hace el propietario. Las generamos a través de un hardware externo, que sería en este caso las cámaras. Ese es un diagrama de caso de uso, ¿ok? Mientras que ese que vimos ahí, ese es un caso de uso. Esa es la diferencia. En ese sentido, por ejemplo, hay casos de uso preliminares. Ven ese diagrama que es un poquito ya más extenso, pero siempre, como es gráfico, es un tanto generalizado. Por ejemplo, dice que en el caso representa un aspecto del sistema en base a actores y funciones en términos sencillos. Ahí vemos los actores, ¿okay? Esos elementos que están ahí son dos actores que actúan sobre el sistema. Admite varias representaciones, usualmente se usan diagramas de caso de uso o tablas simplificadas. Los diagramas de casos de uso son esos y las tablas simplificadas son las que les mencioné anteriormente. Las tablas generalmente proporcionan mayor grupo de detalle y difiere en sus componentes dependiendo de la metodología de desarrollo de software usada. Y en el caso de los casos de uso preliminares usualmente se usan en las primeras etapas de desarrollo, posteriormente comúnmente se transforman en casos de uso mejorados. Cuando ya estamos en la fase del diseño del sistema, el diseño de la aplicación, entonces creamos en ese caso los elementos o esos mismos diagramas, los pasamos a la siguiente etapa, que son casos de uso mejorado. En ese sentido, ahí hay un ejemplo. Vean que está el administrador del sistema, que es un actor, y está el propietario, que es otro actor, y están los sensores, ese es hardware externo dentro de nuestra aplicación, y aparecen los diferentes casos de uso que podemos utilizar dentro de nuestra aplicación, que son las funcionalidades. Como por ejemplo, sistema activa o el sistema se activa o desactiva. Imagínense que es una alarma. Se activa o desactiva, accede al sistema por internet, puedo acceder a él a través de internet, responde a un evento de alarma, encuentra una condición de error y reconfigura sensores y características del sistema relacionado. Estas son acciones que se pueden ejecutar sobre el sistema. ¿Quiénes la hacen? Las flechitas indican quiénes son los responsables de cada una de esas acciones. Este es un caso de uso ya dentro de una tabla. El anterior era un diagrama del caso de uso, este es un ejemplo de un caso de uso. Ese representa el aspecto del sistema en base a actores y funciones en términos detallados. O sea, aquí lo hacemos un poco más detallado cada una de las funcionalidades. Se usa en etapas más avanzadas del proyecto, como en la parte del diseño del sistema, porque pues, bueno, yo les he mencionado que a los clientes, a los usuarios finales, les gusta ver más dibujitos, gráficas, y no cuadros. Si nosotros le mandamos un montón de cuadros como estos, probablemente no los va a leer. Entonces, pero si ya ve dibujitos, círculos y todo eso, le hace más fácil asimilar el concepto. Entonces, por eso es que se usan los dibujos. En ese caso se enfocan principalmente para la interpretación de los desarrolladores, otorga una mirada más micro del sistema y la forma en cómo se enlazan cada uno de los componentes con los cuales vamos a trabajar dentro del desarrollo de nuestra aplicación. Y se representa mediante tablas principalmente, que este es un ejemplo de una tabla completa que vamos a trabajar más adelante, para que tengan una idea de cómo funciona. ¿Cuáles son los elementos? Básicamente aquí se describen cada uno de los elementos que va a tener el caso de uso mejorado, como por ejemplo el caso de uso, que es el nombre del caso de uso, un identificador, que sería como la parte del código, los actores que debe de llevar, que es la lista de actores o participantes en el caso de uso, el tipo de caso de uso, si es esencial o real, primario, secundario u opcional. En ese caso, las referencias que indicamos que son los requisitos que debe incluir el caso de uso. Estas referencias básicamente son las referencias que hacemos a los, a cuál de los requerimientos funcionales estamos resolviendo. Tomamos un requerimiento funcional y creamos un caso de uso. Uno o varios requerimientos funcionales, porque aquí podemos colocar dentro del mismo diagrama de uso, podemos colocar varios requerimientos funcionales. Entonces aquí colocamos la lista de esos requerimientos funcionales a los cuales estamos haciendo mención. La precondición, esta sí es una parte interesante, porque aquí vamos a colocar condiciones sobre el estado del sistema que tienen que ser ciertas para que se pueda realizar el caso de uso. O
O sea, nosotros vamos a analizar que la acción que vamos a ejecutar acá, previamente la vamos a analizar en la precondición. Y todas aquellas condicionantes previas que se deben de cumplir antes de que el caso de uso se ejecute, las vamos a detallar acá. Y también están las postcondición, todas aquellas acciones o aquellos procesos que se ejecuten después de haber terminado el desarrollo de este caso de uso, las vamos a detallar también en la postcondición. O sea, ahí vamos a especificar qué cosas deberían de cambiar o suceder después de que nosotros hayamos interactuado con el sistema en este caso de uso. Y el autor, en ese caso, aquí es donde se coloca quién está haciendo este caso de uso. La fecha y la versión, si la queremos agregar. El propósito, aquí se describe de manera general qué es lo que hará el caso de uso, y además de eso se coloca un resumen, que es una descripción de alto nivel en forma de flujo básico, en el caso de uso suficiente con, bueno, ahí lo que hacemos es colocar como un párrafo, especificamos un párrafo donde resumimos qué es lo que deberíamos de hacer en nuestro caso de uso. Después, siguiendo la tabla, ya sigue la parte normal del curso. Aquí sí ya detallamos cada uno de los pasos. ¿Ve? El actor 1 realiza una acción, el actor 2 realiza otra acción, la parte 3 es lo que realiza el sistema, y así sucesivamente vamos detallando cada una de las actividades que se van ejecutando dentro de la aplicación. Y ahí vamos incluyendo en secuencia todas las actividades que se ejecutan. Y los cursos alternos, aquí vamos a colocar posibles excepciones que se puedan dar en los casos de uso. Cosas que puedan suceder que no las contemplamos generalmente en el caso de uso. Y luego otros datos adicionales como la frecuencia, que es el número de veces que el caso de uso nosotros consideramos que se va a ejecutar, la importancia que va a tener, el estado, el rendimiento, la urgencia, la estabilidad, que son elementos adicionales que le colocamos al caso de uso, y algunos comentarios si fuese necesario. Aquí hay un ejemplo básico, por ejemplo, alquilar un artículo. ¿Quiénes son los autores? El cliente y el cajero, que es de tipo esencial. Las referencias en este caso es el requerimiento funcional A1, el requerimiento funcional A2 y el caso de uso 6. Esas son referencias que nos sirven para crear en este caso este ejemplo. Y la postcondición, el alquiler queda registrado junto con su pago y es de los posibles recargos pendientes de la operación cancelada, que ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Luego los autores, las fechas, los datos adicionales que sería el propósito y el resumen que hemos agregado, y luego viene la parte del curso normal. Ven que aquí están cada una de las etapas o cada uno de los pasos que se van ejecutando. Por ejemplo, el cliente llega al mostrador con videos para alquiler. Creo que ustedes ya no alquilaron video. Esta etapa ni siquiera conocen de Blockbuster. Los CDs. Pero antes aquí existía Blockbuster, que de hecho Netflix surgió por esta empresa. Uno llegaba y tal vez en las películas sí lo han visto, estaba todo el catálogo de películas, y uno llegaba, tomaba la película, la alquilaba, se la llevaba para su casa por 2, 3, 4 días y de ahí la regresaba. Entonces, algo similar es esto. Algo similar, de ahí surgió Netflix. El cliente presenta su tarjeta al socio, el empleado introduce su número de identificación en el sistema presenta información sobre el cliente, el estado de alquileres, normalmente nada en alquileres sin penalizaciones pendientes. En el paso 4, el cliente, para cada video o juego, el cajero graba en el sistema su número de identificación, ese es el autor en este caso del cajero. Luego el sistema hace este proceso y así están detallados cada uno de los pasos que se va a ejecutar dentro de la aplicación. Entonces debemos ir pensando en esa parte. Luego, esto es la parte interesante, los cursos alternos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el 7A, si revisamos el paso 7, el cliente paga en efectivo o con tarjeta de crédito. Pero vean la sección 7A, el cliente no tiene suficiente dinero en efectivo. O sea, llega a la caja, si paga en efectivo, no tiene suficiente dinero en efectivo. O en ese caso también se pueda dar que no tenga crédito, no tenga suficiente dinero o saldo en la tarjeta de crédito. Entonces, esa es una excepción. Significa que el paso 7 no se puede ejecutar
si en ese caso no hay dinero para pagar o si en el caso el cliente no tiene efectivo. Entonces, se sugiere el pago a crédito, cancelación de la transacción o eliminar artículos hasta que la cantidad resultante pueda ser la abonada. Y cuando se puede, bueno, que le dan la opción a uno de pagar una parte con efectivo y la otra con tarjeta. También sería una excepción, o sea, que puede equilibrar en este caso la parte del pago. Ahora, ¿qué es lo que pueda suceder? Yo he tenido, por ejemplo, alguna gente que llega al Super Selectos y lleva un montón de cosas y cuando llega ahí dice, no, quíteme esto, y tal vez ya se lo han facturado. Entonces, esa también podría ser una posible excepción. Llegamos a la caja, nos facturan todo, pero al final de cuentas no tenemos para pagar y le dice el cliente, mire, quíteme tal producto. Entonces, eso pasa a ser dentro de la excepción. También en el 7B puede suceder que el cliente tiene recargos por retraso sin pagar y no quiere abonarlos. O sea que básicamente él tiene multas por retrasos pero no quiere pagarlas. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Dice, antes de hacer nuevos alquileres deben pagarse los recargos, o paga todo o se vuelve al paso 7 y se cancela la transacción. Y está una excepción en el 9A. Si revisamos el 9A es autorizar el pago a crédito. Dice autorización de pago a crédito denegada por crédito insuficiente, por fallo del servicio de autorización, borrar pago, informar al cajero y volver al paso 7. Esa es también una excepción, o sea que yo llego y la tarjeta no pasa. Si no pasa, pasaría a ser también una excepción. Y luego aparece información adicional. Ese es básicamente el cuadro que deberíamos de llenar en un caso de uso. Ahora, ¿cómo crear un caso de uso? O sea, ¿cómo vamos a hacer para irnos, para imaginar cómo vamos a hacer ese proceso? Una vez pasada la fase de la concepción, ¿se acuerdan cuando yo tengo la idea de la aplicación que quiero crear? Y luego la fase de la indagación, donde yo ya puedo empezar a profundizar sobre los requerimientos que vamos a tener en el sistema. De la ingeniería de requerimientos se tendrá lista los potenciales requisitos o los potenciales, en este caso, requerimientos que vamos a tener de la aplicación. Entonces, lo que debemos de hacer es identificar actores, o sea, quiénes van a ser las personas que van a interactuar con el sistema. Identificar las relaciones y los casos de uso, es decir, funciones que se puedan realizar. O sea, debo de identificar qué actores y debo de identificar qué acciones se van a ejecutar sobre la aplicación. Luego, listar los requerimientos realizados por un actor específico. Agarramos un actor y empezamos a listar qué requerimientos tiene ese actor. Por ejemplo, en este caso está el cajero, que es el que vimos anteriormente, y está el cliente. Podemos tomar al cajero y listar qué acciones ejecuta el cajero, y podemos tomar al cliente y listar qué acciones ejecuta el cliente. Desarrollar un caso de uso en el formato deseado, en ese caso tomar uno como ejemplo, y en el formato de tabla se puede usar una secuencia lineal o alternativa. Y aquí hay un ejemplo. Esta es la forma en que vamos a listar los requerimientos. Dice, supongamos que queremos crear un sistema de vigilancia y durante las fases de la concepción e indagación se obtuvo el siguiente listado de requerimientos. Esto es lo que van a hacer ustedes con su sistema. Van a tener un listado de requerimientos, como por ejemplo aquí, según este, que es un sistema de videovigilancia, el primer requerimiento que va a tener la aplicación es seleccionar una cámara para ver. Ya han visto de que los sistemas esos les aparecen un montón de cuadritos con las diferentes cámaras que están asociadas, y lo que uno hace es que, por ejemplo, si quiere ver un grande, le da clic y hace la cámara un poco más grande. O sea, ese sería el primer paso. Pedir vistas reducidas de todas las cámaras, mostrar vistas de las cámaras en una ventana de PC, en ese caso sería la parte del sistema, controlar el ángulo y el acercamiento a una cámara específica, o sea que el sistema debería de poder hacer zoom, podría reducir o podría desplazarla, por ejemplo, eso serían otras características. Grabar la salida de la cámara en una forma selectiva, o sea, descargar en ese caso el video que estamos tomando, reproducir la salida de una cámara y acceder por internet a la vigilancia con cámaras. Esos serían los requerimientos que probablemente nosotros generamos de un cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos requerimientos? Vamos a identificar o enlistar los actores de los requisitos. A medida que avanzan las conversaciones con el participante, quien juega el papel de propietario, el equipo debe recabar los requerimientos, desarrolla casos de uso para cada una de las funciones estudiadas.
En ese caso debemos identificar esos elementos. En general los casos de uso se escriben primero en forma de narración informal. O sea, nosotros hacemos una narración como que si se lo hayamos escrito al usuario. Y luego si se requiere más formalidad se escribe el mismo caso en una manera estructurada. Y este es un ejemplo de un caso de uso no lineal. ¿Okay? Esto no me lo van a colocar ustedes en el documento. O sea, esto es, si ustedes lo quieren hacer como un ejercicio para hacer un requerimiento no lineal. ¿Qué es lo que se hace? Primer caso de uso, acceder a la vigilancia por cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras, actor, el propietario. Y ahí está en pocas palabras cómo describimos ese caso de uso. ¿Qué es lo que haría paso a paso en el proceso de acceder a la aplicación? Dice, si estoy en una localidad alejada, puedo usar cualquier PC con un software de navegación apropiado para entrar al sitio web Productos Casas Seguras. Introduzco mi identificación de usuario en 2 niveles de claves. Una vez validadas, tengo acceso a la funcionalidad de mi sistema instalado. Para acceder a la vista de la cámara específica, selecciono vigilancia de los botones mostrados para las funciones principales. Con eso ya nos hicimos idea nosotros en el diseño que vamos a colocar un botoncito que va a tener esa opción. Luego selecciono escoger una cámara y aparece el plano de la casa. Después elijo la cámara que me interesa. Alternativamente puedo ver la lista de todas las cámaras simultáneamente si selecciono todas las cámaras. Ese también para nosotros ya podría ser otro botón. ¿Okay? Luego dice que una vez que escojo una, selecciono la vista y en la ventana que cubre la cámara aparece una vista con velocidad de 1 cuadro por segundo. Si quiero cambiar entre las cámaras, selecciono escoger una cámara y desaparece la vista original y de nuevo se muestra el plano de la casa. Después selecciono la cámara que me interesa y aparece de nuevo una ventana de vistas. Eso es narrado como que si el cliente nos lo dijera a nosotros, como que el cliente nos haya dicho qué es lo que quiere que haga el sistema. Es una narración no lineal, que es un caso de uso no lineal. Entonces básicamente describimos el proceso, como que si nosotros se lo estuviésemos explicando a otra persona. Eso es fácil de entenderlo. O sea, para alguien que necesita un sistema en sus palabras, más o menos ya entiende qué es de qué se trata. Pero si necesitamos desarrollarlo de otra manera, simplificado como una lista de requerimientos, también lo podemos hacer así. Esa es como la lista de pasos que se van a ejecutar para poder obtener en ese caso el caso de uso específico. Por ejemplo, el propietario accede al sitio web Productos Casa Segura, el propietario introduce su identificación de usuario y ahí están todos los pasos que el usuario podría hacer al momento de ingresar a esa aplicación. Eso sería otra manera de especificar el caso de uso lineal. Algunas observaciones. Es importante observar que esta representación en secuencia no considera alternativas. ¿Okay? La narración fluye con más libertad y representa varias alternativas. Los casos de este tipo en ocasiones se denominan escenarios primarios. Es como la primera parte que nosotros utilizamos para poder empezar a crear ya los documentos formales. Entonces, digamos que alguien está digitando o está colocando en documentos formales y describe lo que le entendió el cliente. Esos son casos de uso lineales o listas de requerimientos. ¿Se puede tener una plantilla? Si se dan cuenta, la plantilla básicamente es así. Caso de uso, narración para esta. En este caso, el caso de uso, narración con una lista de actividades. No lleva mayor cosa. Por eso se le conocen como no lineales y no tan formales. El caso de uso mejorado, ya ese va a cambiar lo que hemos visto ahorita, que son los simplificados, y vamos a tratar de expresarlo de una manera un poco más profesional. Un caso de uso preliminar es un caso de uso extremadamente sencillo del problema. Como tal, tiene muchos errores. Para mejorarlo hay que realizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? El actor puede emprender otra acción en este punto, o sea, el actor podría hacer otras cosas adicionales en ese momento. Es posible que el actor encuentre alguna condición de error en ese punto. Si fuera así, ¿cuál podría ser? Aquí podemos, lo que decían ustedes al principio, ponernos en los zapatos del usuario y pensar en ese momento si se pueden generar posibles errores dentro de nuestra aplicación, si el usuario podría disparar algún tipo de error. Y en ese punto es posible que el actor encuentre otro comportamiento, por ejemplo, alguno
que se ha invocado por cierto evento fuera del control del autor, en este caso, ¿cuál sería? Fíjense que hay situaciones en las que uno crea ciertas aplicaciones y el usuario, por alguna razón, activa ciertas opciones que nosotros mismos desconocíamos o hace ciertos procesos que probablemente nosotros no habíamos planificado. Pero eso deberíamos de tratar de alguna manera de poderlo determinar en un principio. Y ahí tenemos los casos de uso mejorado. Las respuestas a esas preguntas dan como resultado la creación de un conjunto de escenarios secundarios que forman parte del caso de uso original. Pero se representan comportamientos alternativos, como por ejemplo, aquí se consideran los pasos 6 y 7 del escenario primado ya descrito. El propietario elige seleccionar una cámara, el sistema presenta el plano de la casa, o sea, hacen dos cosas diferentes. Hay otra parte interesante que son las excepciones. ¿Qué eran las excepciones? ¿Se acuerdan en programación? ¿Excepciones en programación? Básicamente es un error no previsto. Cuando nosotros estamos ejecutando el proceso no previsto, estas son excepciones. Las respuestas a estas preguntas eventualmente nos conducen a excepciones, o sea, casos en los cuales, por ejemplo, cuando el cliente va a pagar y la tarjeta de crédito no tiene fondos, esa es una excepción. Es una cosa no considerada y que puede surgir y que debemos de decidir en el proceso qué es lo que vamos a hacer. Una excepción describe una situación, ya sea condición de falla o alternativa elegida por el actor, que ocasiona que el sistema presente un comportamiento algo distinto al esperado. O sea, el comportamiento normal es que el cliente dé su tarjeta de crédito, se realice el pago y el sistema lo autorice. Ese es el flujo normal. Pero la excepción ocurre cuando yo introduzco la tarjeta de crédito y el sistema no lo deja pasar. Ahí existe una excepción. Eso sería un ejemplo. Es necesario abordar las excepciones para considerar todos los casos posibles derivados de realizar una acción en el sistema para hacer un programa de calidad gestionando los riesgos prematuros, lo cual nos traerá numerosos beneficios a futuro. Y un error así como el error de pago, pero en efectivo se pudiese generar algún botón como para ponerle el cliente no me canceló el total, le vamos a pagar con la tarjeta, se puede gestionar. En el sistema tiene que considerar. Usted puede pagar, debería considerar que el sistema pueda tener múltiples formas de pago, que pueda aceptar varias formas de pago en una sola factura. O sea, alguien le dice, no, yo tengo $20 en efectivo y lo demás lo voy a pagar con tarjeta de crédito. Así como hacen en el super. En el super puede decir, cóbreme $10 de esa tarjeta, otro 20 de este, y puede estar dando 3, 4, 5 tarjetas si usted quiere, y todas se las tiene que tramitar y el pago se va desglosando de manera parcial. Entonces podría llegar a suceder. ¿Cómo hacemos para generar los casos de uso mejorados? Es una lluvia de ideas. ¿Saben qué es una lluvia de ideas? Mejora dentro de un sistema. Cuando ustedes hablan de lluvia de ideas, ¿a qué se refiere? ¿O qué le viene a la cabeza? Pero básicamente como que nosotros reunamos a todos los involucrados y cada quien empieza a aportar de su propio conocimiento las posibles soluciones que se puedan dar al sistema. Eso es una lluvia de ideas. Hay un autor que se llama Colburn, recomienda que el uso de una sesión de lluvia de ideas, o sea, reunir a todas las personas para generar ese escenario, para obtener un conjunto razonable, complejo de excepciones para cada caso de uso. Es necesario abordar las siguientes preguntas. Primero, existen casos en los que ocurra alguna función de validación durante este caso de uso. Si ustedes se reúnen con todos, probablemente alguno le dice, mire, ¿qué pasa? Lo que sucede acá. ¿Qué pasa si no llevo dinero? ¿O qué pasa si quiero pagar en efectivo una parte y quiero pagar con tarjeta de crédito en la otra? Ya esas lluvia de ideas que van surgiendo cuando nosotros estamos en esa sesión, las vamos anotando porque nos van a servir para trabajar con la parte de desarrollo de la aplicación. Por eso sí sirven en ese caso ese tipo de reuniones. Hay casos en los que una función o actor de soporte falle en responder de una manera apropiada, es otra pregunta que debemos de hacernos, y en ese caso el mal desempeño del sistema da como resultado acciones inesperadas o inapropiadas o impropias.
si el sistema falla en algún punto, ¿qué es lo que pueda llegar a suceder? Si el sistema tiene algún desfase, ¿qué problemas nos pueda llegar a generar? Y hay varios conceptos que debemos de considerar. Precondición describe lo que sabe que es verdadero antes de que inicie el caso de uso. La otra es el disparador. Saben que es un disparador, es un trigger, lo que ustedes ya han visto en bases de datos. Ese es un evento o condición que hace que comience el caso de uso. Entonces ese es básicamente un trigger. Y el escenario, una lista de acciones específicas que requieren que el actor y las respuestas apropiadas del sistema. En resumen, dando como resumen de la parte de la teoría de los casos de uso, los modelos basados en escenario describen el sistema desde el punto de vista de interacción del usuario. Utiliza en ese caso diversas herramientas, siendo los de usual uso, los diagramas de casos de uso y los conceptos de actor, relación y casos de uso. Esos son los principales, que es lo que vamos a ver a continuación. Los casos de uso pueden ser simplificados o mejorados, y los casos de uso simplificados se usan más que nada en las primeras etapas de desarrollo de la aplicación, asociados a la planificación, mientras que las otras son mejoradas en la parte del diseño. Y los casos de uso simplificados evolucionan a mejorados, eso es importante recordarlo. Veamos un ejemplo de un caso de uso. Este es el documento que vimos en la clase anterior sobre los casos de uso. Habíamos visto acá que existían los casos de uso funcionales, o los requerimientos, de requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Si de estos requerimientos tomamos, que eso sí es lo que van a hacer ustedes en su aplicación, si de estos requerimientos tomamos, por ejemplo, la referencia 08, vamos a tomar como ejemplo la referencia 08. Significa que para cada uno de los casos de uso que hemos visto, de los requerimientos funcionales que tenemos listados, habría que ir creando su propio caso de uso. ¿Okay? Pero en ese caso vamos a tomar la referencia 08, que es registrar un préstamo. Entonces, a partir de ese registrar un préstamo, vamos a crearnos nuestro propio caso de uso. Esa tabla también la van a tener ustedes en la plataforma. Déjenme ver si se ve. Ahí sí la alcanzan a ver. ¿Sí? Bien, esta es la tabla, vean, aquí está completamente vacía, es la que estábamos analizando previamente, y en base a eso vamos a crearnos los casos de uso. Como según el archivo de Excel, vamos a estar viendo el archivo de Excel, vamos a retomar la referencia 08, que sería en ese caso registrar un préstamo. Entonces el caso de uso que vamos a crear acá va a ser registrar préstamo de un ejemplar. Aquí va a ir el código. Nosotros nos podemos inventar el código, podemos codificarlo como mejor nos parezca. ¿Okay? Yo les voy a dar un ejemplo, pero ustedes pueden crear su propia codificación. Yo le puedo poner acá, por ejemplo, caso de uso 01. ¿Okay? Ese sería el código en ese caso de la parte de la aplicación. Ahora, pensemos, ¿quiénes son los autores, quiénes son los actores que intervienen en un préstamo de un libro? El bibliotecario, que debería de ser en ese caso nuestro actor principal. ¿Y quién más? ¿El usuario? El usuario, que le podríamos llamar, por ejemplo, socio. ¿Okay? ¿Alguien más? No, generalmente es: yo llego a la biblioteca, solicito un libro, voy donde el bibliotecario, le digo que quiero este libro y él se encarga de realizar todo el proceso. No hay ninguna tercera persona, a no ser que debamos y que no querramos pagar, y
ya tiene que llegar el encargado para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero en caso contrario, esas serían excepciones. Pero en caso contrario, básicamente son esos dos componentes. El tipo, en ese caso, le vamos a poner como esencial. Existen, básicamente vimos en la presentación que existen tipo esencial, real y otras características. Las referencias, ya vimos que es el requerimiento o el requerimiento funcional 08, entonces le vamos a poner el requerimiento funcional 08. Y ahora veamos la precondición. ¿Qué necesito antes de prestar un libro? Antes que la persona llegue a prestar un libro. Le voy a poner a esto, lo vamos a poner en formato de lista. Aquí. Una consulta, ¿y ese es tipo una factura que se pagaría de registro? Esto es el caso, es el diagrama para especificar cómo sería el comportamiento, cómo sería todo el proceso para resolver el caso de uso. No es como una factura, sino que es el desglose, parte por parte de cómo vamos a ir representando ese caso de uso. ¿Cuáles serían la precondición? Déjenme ver. ¿Qué dice acá? Uno, estar solvente, correcto. No veo las viñetas. Estas creo que son las viñetas. Ya no veo. Es que los iconos casi no se notan aquí. Se ven como chiquititos. Bueno, se lo voy a colocar con un número, así. Entonces la primera precondición, vamos a poner, este lo coloco automático. El socio debe estar solvente. ¿Ok? Además de eso, si ustedes ¿cualquiera puede ir a la biblioteca a prestar un libro? No. ¿Qué necesita para que pueda prestar un libro? Tener carnet, o en ese caso el socio debe tener una cuenta activa. No puedo llegar a la biblioteca y solamente decirle présteme un libro y ni siquiera sabemos si es alumno de la universidad y cosas así. Entonces debe de tener un carnet activo. Además de eso, además de ir a la biblioteca, puede hacer que el libro que nosotros queramos prestar no esté disponible. ¿Okay? Se puede dar. Puede hacer, por ejemplo, que el libro sí existe en la biblioteca, pero por alguna razón se encuentra en mal estado y no se puede usar. Podría ser otra opción. Entonces, en ese caso, otra precondición sería que el ejemplar debe estar en estado disponible. Esa es la siguiente. Y la que habíamos puesto arriba, que en ese caso el socio debe de estar solvente. Esas son tres precondiciones. O sea, antes de que yo vaya a realizar un préstamo a la biblioteca, deben de cumplirse esas tres precondiciones previas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder después de que se ejecute un préstamo? No, pero veámoslo desde la parte de los libros. ¿Qué le van a pasar, por ejemplo, dentro del sistema? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a hacer dentro del sistema? O el sistema debería de ejecutarse después que hemos ejecutado la opción de prestar un libro. Por ejemplo, el ejemplar debe pasar a estado prestado o no disponible, o como nosotros le queramos llamar. Y la otra es la parte de la devolución. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el sistema? Marcar la fecha o registrar la fecha en que se va a hacer la devolución del libro. Entonces debemos de generar un registro de la fecha de devolución. Eso ya van a ser postcondiciones, o sea, después de que yo haya prestado el libro, van a suceder esas dos cosas, van a suceder esas dos acciones.
¿Quién es el autor? Bueno, ahí le ponemos el nombre de la persona que está haciendo el proceso, la fecha, ¿cuánto tenemos hoy? 24 del 10 del 2025. Y la versión, por lo general, aquí le vamos a colocar la versión 1, la versión 2. Si, por ejemplo, vamos haciendo cambios, porque ahorita estamos haciendo la versión preliminar, pero más adelante venimos y hacemos cambios, entonces hacemos la versión 2 y así sucesivamente. En este caso, nosotros vamos a hacer la versión 1. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene este caso de uso? En una simple frase, ¿cómo podemos expresar ese caso de uso? Básicamente lo que queremos hacer es registrar un préstamo de un ejemplar para un socio, que en ese caso sería el usuario. Ahora debemos de especificar en resumen qué es lo que vamos a hacer dentro de la parte de la aplicación. Debemos de colocar, digamos, en un párrafo completo cómo vamos a ejecutar el proceso. ¿Cuál es el proceso básico que debería de hacer en ese caso la parte del préstamo? ¿Qué es lo primero que se haría? Verificar usuario. Está activo. Bueno, eso lo va a hacer el bibliotecario, pero antes de que se verifique, en ese caso, el usuario o el socio debería acercarse al bibliotecario y solicitar un ejemplar. Ese sería en ese caso el caso de uso. Entonces le ponemos: el socio se acerca al bibliotecario con la ficha de la solicitud del libro. Él va a llevar la ficha de la solicitud del libro. Ahora el bibliotecario, que en ese caso es la persona encargada, el bibliotecario busca en el sistema si el socio está activo. Y luego verifica la disponibilidad del ejemplar, por ejemplo. Y si cumple, digamos que entrega. Podemos colocarle así: fija la fecha de devolución, entrega el ejemplar. Eso es básicamente una descripción general de qué es lo que va a hacer en ese caso de uso. O sea, digamos en forma general los procesos que se van a ejecutar, descritos en palabras, pero ahora lo debemos de describir en pasos. Ahora, aquí es donde vamos a detallar en pasos, básicamente, qué es lo que va a hacer cada una de las personas. Por ejemplo, aquí le voy a colocar el paso 1. El paso 1, después de que el usuario llega a la parte llega con la ficha, que es lo que decíamos que hacía el bibliotecario. En el caso 1, verifica o escanea, le vamos a poner el actor, el bibliotecario escanea el código del socio, que en ese caso es el número de carnet. ¿Qué es lo que hace el sistema? Después de haber escaneado el código, el número de carnet, comprueba o valida en ese caso si el sistema valida. ¿Qué es lo que va a validar? Básicamente va a validar la precondición. ¿Qué es lo que contiene la precondición? Lo que ya habíamos hablado. Si está activo, si no debe, tiene una cuenta disponible. En el caso también verifica si el ejemplar está activo. Esa sería la segunda. La tercera. Cuando ya llegamos a la tercera, si el sistema ya verificó, en ese caso,
los datos del socio, si está activo en ese caso y si no tiene multas. Entonces ahora va a escanear el libro. ¿Okay? El bibliotecario se va a encargar de... El bibliotecario escanea el código del libro o del ejemplar, como le quieran colocar. Eso sería la acción número 3. La acción número 4, que ya ejecutaría en ese caso el sistema, pero el sistema, vean, hay varias condiciones que debemos de considerar, porque por ejemplo, cuando el usuario escanea el código para prestar el libro, ahí mismo él podría digitar la fecha en la que podría devolverlo o el sistema calcularlo. ¿Cómo lo hacen acá? Bueno, aquí yo tengo ya bastante tiempo de no prestar un libro, pero antes a uno se lo daban como 3 días máximo. Entonces uno llegaba y le decía, este libro me quiero llevar, y le decían, tiene 3 días para devolverlo. Antes, no sé cómo hacen ahora. 3 días para escanear. 3 días para, o sea, uno lo que pasa es que si le decían, si lo necesita más días, venga al tercer día y lo vuelve a prestar, y se lo vuelve a llevar los 3 días. Y así sucesivamente lo podría tener varios días, pero tiene que estar yendo a registrar. La idea es evitar que se le lleve tanto tiempo y que se olvide de devolver. Esa es la idea original. Pero digamos de que si eso está automatizado, entonces el sistema calcula la fecha de devolución. ¿Okay? El sistema como tal debería de calcular cuál es la fecha en la que se va a devolver el libro y le debería de decir en la pantalla. Y después de eso, en la parte, otra actividad que va a hacer en este caso la parte del sistema, es el sistema registra el préstamo, que esa es básicamente la referencia al requerimiento funcional 08. Entonces aquí el sistema ya se encarga de ir a la base de datos y darle como registrado el sistema que nosotros, el libro o el ejemplar que nosotros en ese momento estamos prestando. Y en el caso de la devolución después del préstamo. Ese ya es otro caso de uso. ¿Ok? Ya ese pasaría a ser otro caso de uso, porque en ese caso aquí, ¿dónde termina el proceso? En el momento que él entregue el libro. ¿Okay? Entonces él se va con el libro, no lo hace en el mismo instante, sino que él se va con el libro, lo va a utilizar y después viene un proceso para hacer la parte de la devolución. Y ahí vamos a considerar muchas cosas, como por ejemplo al momento de hacer la devolución, primero tiene que ir a la parte del sistema para registrar o revisar en ese caso si hay un registro de ese préstamo y verificar la fecha de devolución y compararla, calcular la multa, por ejemplo, en caso que haya multa, solicitar el pago de la multa, que ese sería un caso de uso por aparte, porque ya tendríamos que pensar en todos los pasos que se van a ejecutar cuando ya se hace la devolución del libro. ¿Okay? Lo mismo, por ejemplo, como este es un sistema de gestión de libros, de biblioteca, cuando el usuario ingresa un nuevo ejemplar, también debería de ser otro caso de uso diferente, porque ahí vamos a ir colocando parte por parte las acciones que vaya ejecutando la persona. Entonces, por eso debemos de identificar cada uno de los requerimientos y posteriormente de eso verificar cada una de las posibles acciones que vamos a ir haciendo con el sistema cuando estamos trabajando, e irlos representando en diferentes casos de uso. Entonces, después de que el sistema se registra, ¿qué les imprimen? ¿Qué les dan en la biblioteca? Bueno, hoy no sé si les dan algo, pero en teoría un ticket les damos. Entonces el sistema imprime el recibo de préstamo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el bibliotecario en el paso 7? El bibliotecario entrega el recibo y el ejemplar al socio. ¿Okay? Y ahí termina el proceso. ¿Ya? Y le entregamos el ejemplar y ahí termina el caso de uso.
Ahí terminó esta definición del caso de uso. Entonces, por cada acción que vayamos ejecutando, nosotros vamos imaginándonos las tareas. Con esto ya nosotros tenemos planteado el flujo lógico que va a llevar el sistema. Ya nosotros vamos a saber, bueno, para que el usuario escanee el código del socio, le debemos de presentar un formulario, una pantallita bonita, donde le diga escriba el código el número de carnet del usuario, del alumno. Para que el sistema haga los procesos de validación, ya nosotros internamente vamos a saber que debemos de ir a la base de datos, ir a consultar toda la información para recopilar la información y los datos del usuario. Para que el bibliotecario escanee el libro a prestar, debería existir también un formulario donde yo tenga que escanear el código o escribir el código, que en este caso del libro que se va a prestar. La fecha de devolución ya es proceso interno que nosotros vamos a programar dentro de la aplicación. Y así cada uno de los elementos ya nosotros podemos ir analizando más adelante con otro tipo de diagramas cuáles van a ser los elementos que va a tener nuestra aplicación. Entonces ya lo vamos explicando de alguna forma cómo es que va a suceder. Veamos los casos de uso alternos. En el caso de los casos de uso de los cursos alternos, en la parte del curso alterno vamos a poner las posibles excepciones. Y analicemos dónde se podrían generar posibles excepciones. Por ejemplo, en el sistema en el paso 3 del sistema el sistema valida la precondición. ¿Qué podría suceder ahí en ese caso? ¿Pero qué cosas no cumpliría, por ejemplo? El pago de la mensualidad. Entonces, ahí le ponemos, con el 2, le indicamos que es una excepción del paso 2 que tenemos en el curso normal, y la letra A para indicar que es una excepción. Entonces, aquí le colocamos primero el socio tiene multas pendientes. Tiene mora en ese caso. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, si tiene multas pendientes, el sistema muestra una advertencia. Muestra una advertencia. El bibliotecario en ese caso, ¿qué haría? El bibliotecario, si muestra la advertencia, bueno, escanea el código y le va a aparecer en rojo. El alumno debe tantos libros, por ejemplo. Entonces, ¿qué le tiene que decir? O debe multas. Debe multas por devoluciones tardías. ¿Qué le va a decir el bibliotecario? Pague la multa. Le va a decir pague las multas. Le podría decir pague las multas, o debería de exigir en ese caso, debe exigir el pago de lo pendiente o denegar el préstamo. ¿Ok? Sí, ahora, se puede existir otra posible excepción. Puede suceder, por ejemplo, ahí le podemos poner otro 2A y ponerle que el usuario no está registrado. Un usuario activo, por ejemplo. Aquí en la biblioteca, pues no sé cómo llegan no sé si se los pasan del registro académico todos los alumnos nuevos, o si cuando un alumno nuevo tiene que llegar a registrarlo, como ustedes llevan su carnet, pues no sé si en el sistema hay una opción para registrar. ¿Quiénes han estado en la biblioteca haciendo horas sociales? ¿Cómo hacen cuando es un alumno nuevo? Cuando es un alumno de nuevo ingreso y llega a la biblioteca, tiene que registrar el carnet. Tienen que introducir los datos. Pero que hoy en día, como está la biblioteca digital, ¿cómo que registro académico para los datos para la biblioteca? No sé si realmente lo tienen. ¿Hace cuánto hicieron horas sociales ustedes? Todavía están ahí. Entonces, si es nuevo, lo registran. Sí, cuando, o sea, para los que son préstamos, sí, se puede que les toque que registrarse en la computadora que está dentro de la biblioteca. Ahí tienen que registrar sus datos. Como para crear el usuario, algo así, y ya con eso, ya con el usuario, ya solo le piden, no el carnet, sino que solo el número
Ok. ¿Cuántos días más? 3 para preservar que todavía dan 3. Todo. Bueno, lo que pasa es de que en teoría si lo necesitan para más días, pues tienen que venir otra vez a validarlo. Hasta A la empresa, en la graduación, ahí, venga. no se gradúa, ese es el problema. Bien, pero también revisemos qué podría suceder una excepción en el 3A. Por ejemplo, ¿qué podría suceder en el 3A? Que no esté disponible, por ejemplo. Entonces el ejemplar no está disponible. ¿Qué haría el bibliotecario? Notificarme cuando la ejemplar esté disponible. En la mañana, 3 días. El bibliotecario en ese caso notifica al socio que no está disponible en ese caso el ejemplar. Ese sería para el caso el otro ejemplo. También podría ser que hayan escrito un código erróneo. Digamos, cuando yo llené la ficha no le coloqué el código correcto, entonces también puede hacer que el ejemplar no exista. Esa podría ser otra excepción. ¿Okay? Podrían darse varias situaciones que podríamos colocar en esa parte de acá. Aquí puedo seguir agregando más filas en la parte de abajo para seguir agregando más posibles excepciones. ¿Recuerdan? Las excepciones surgen de acuerdo a una lluvia de ideas, o sea, se reúnen todos los involucrados de la aplicación y cada uno aporta posibles ideas de los posibles casos que se podrían dar cuando nosotros trabajamos en la aplicación. Ahora, luego llenamos los últimos datos del cuadro de casos de uso, por ejemplo, la frecuencia esperada. Por cada hora, ustedes que han estado en la biblioteca, por cada hora, ¿cuántos alumnos llegan a hacer el préstamo? Sí, casi nulo. Sí, no. Sí, casi no iban a prestar. Es que ya en el vecino Ya no. Son como de 3 a 2 personas. 2 o 3 personas por día, digamos. Por día. No, hombre, O por cada 2 horas porque Cuando yo estudiaba en la biblioteca pasaba lleno. Pues más allá no tengo problema. Ajá. Pero ¿qué pasa así? En la nada. En las laptops, platicando, en los cubículos. Deberían de priorizar. Los centros de cómputo de la biblioteca dan lástima. Si esas computadoras. Se le da encender media hora de vez y se la Ah, son lentas. Lo Son lentas. O sea que tienen que llevar su propia computadora. que sí ocupan bastante son las salas para estudiar, ocupan la pizarra y todo eso sí lo ocupan. Otra cosa que deberían de poner en los años préstamos de laptop. O sea, por poner un ejemplo, no serían computadoras de alta gama, sino que para que comprarlo por los Para mí así de carnet. para el ciber. Sí. Sería boba. Entonces le pongamos. ¿Cuántos dijimos? 5 por día dice que llega. El que sí, yo siento que es una cantidad demasiado exorbitante. Le vamos a poner 3 por hora en teoría. Bueno, se supone que en la semana de parciales debería haber más actividad. En la semana de parcial pasa bien lleno la vida. Bueno, no está libro. no me acuerdo. Sí, en la semana de parciales solo fui un día, pero, o sea, todas las mesas, cubículos llenos, hasta las gradas para subir así como cuando está el mostrador. Cualquiera diría que hacen que hacen uso de la biblioteca. Bueno. Es que se va a dejar para la mano. Bien, la importancia de este procedimiento es alta, porque pues es el proceso que más se realiza dentro de la aplicación. El estado, aquí le vamos a colocar, como este es un requerimiento, y este requerimiento, o en este caso de uso, va a pasar por varias personas, entonces aquí le vamos a colocar el estado. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, pendiente de revisión. Si alguien más lo tiene que chequear para ver si realmente el caso de uso está correcto o si hay que hacerle algunas modificaciones. En el caso del rendimiento, eso tiene que ver con la parte del sistema. Para que este requerimiento funcione de manera adecuada, el rendimiento de la aplicación debe ser alta.
la urgencia del desarrollo, si es un requerimiento para la parte de desarrollo, también debe de ser alta. Es la cosa más, debería de ser la funcionalidad más utilizada dentro de la aplicación. ¿Okay? Y la estabilidad le vamos a poner moderada. Sí, porque AWS. Baja. Aunque aquí no sé si usan AWS. No creo que aquí usan Azure. Creo. Bien, con eso ya tenemos creado nuestro ejemplo de un caso de uso. Acuérdense que este es un caso de uso, no es un diagrama de caso de uso, es un caso de uso. Ahora veamos un ejemplo de un diagrama de caso de uso. Para un diagrama de caso de uso, les voy a dar aquí una página, no sé si alguna vez la han utilizado. Casi no se ve la URL. Se la voy a colocar en la plataforma, se llama app.diagramas.net y aquí está básicamente la parte de la aplicación. No sé si este tiene modo claro. Déjenme ver. Que casi no se ve. Sí, tiene modo claro. ¿Cómo? Se llama app.diagramas.net. ¿Ya la han usado? Bien, ¿cómo funcionan en este caso los diagramas de casos de uso? Los diagramas de caso de uso, a diferencia de los casos de uso, son más generales. En el caso de los diagramas del caso de uso, ya vieron que fuimos muy específicos sobre los pasos que íbamos a colocar y muy al detalle sobre las operaciones que íbamos a agregar. Le pusimos precondiciones, postcondiciones, los pasos, un resumen, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Pero en el caso del diagrama de caso de uso es más general. Entonces, en ese caso nosotros vamos a hacer el diagrama para registrar, en ese caso, un préstamo. Entonces vamos a poner por acá una etiqueta en la parte superior. No, este es para el título. Vamos a poner aquí arriba una etiqueta que va a decir, vamos a poner más grande. Y a este le vamos a colocar como texto, le vamos a poner registrar. Un préstamo de libro. Ese sería para nosotros el caso de uso. Entonces este ya lo podemos hacer un poquito más grande para que aparezca en una sola línea. Y ya tenemos en ese caso la parte del título. Luego lo que vamos a hacer es que en un rectángulo vamos a encerrar, aquí tenemos en ese caso el rectángulo, creo que está mejor este de la esquina. Este rectángulo lo colocamos y aquí vamos a representar todas las acciones que se van a ejecutar dentro de la parte de la aplicación. ¿Okay? Ahí están representadas, vamos a encerrar en ese caso todas las acciones. Y dentro de esas acciones vamos a identificar primero los dos actores. Dijimos que los actores que íbamos a colocar eran el bibliotecario y el socio. Entonces, si notan, aquí hay un dibujito de un actor. Entonces lo arrastramos y lo colocamos en esa parte de acá. Este va a ser nuestro primer actor. A este le vamos a poner bibliotecario. Y luego colocamos un segundo actor. Este lo ponemos en esta parte de acá y a este le vamos a poner socio. Entonces allá tenemos en ese caso los dos elementos. Tenemos el actor por un lado y el bibliotecario al otro. Esos serían los elementos principales de nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer
es que con círculos vamos a empezar a representar cada uno de los casos de uso. Como estamos hablando de registrar un préstamo de un libro, lo primero que sería, o lo primero que haría en ese caso el actor sería, si lo colocamos acá, lo primero que haría sería buscar un recurso. Cuando hablamos de buscar un recurso, él básicamente lo que haría sería, vamos a poner eso más grande, lo que haría sería llegar al lugar y antes de prestar un libro tiene que ir a buscarlo, ya sea en un sistema o lo que tenga para poder especificar qué es lo que quiere prestar. Entonces, ¿quién es el encargado de ejecutar esa operación de buscar un recurso? De buscar un recurso, el que yo quiero prestar. Cuando ustedes llegan a la biblioteca, ¿dónde buscan el recurso? En la web. Si lo tienen, o sea, está. Si está en la web, no sé si ahora lo hacen en la web o las computadoras que están ahí lo hacen de otra manera. ¿En la computadora? Lo buscan primero en la computadora y después Imprimen la ficha. te dice que está disponible y lo van a buscar. Entonces, quien lo busca, ¿quién es? El bibliotecario. Bueno, nosotros le decimos, quiero tal libro, él lo busca y si está disponible lo va a traer. Pero antes de que ustedes lo busquen, que lo busque el bibliotecario, ¿quién hace la búsqueda de recursos? El socio. Ustedes van directamente a la computadora y buscan en ese caso la parte del recurso. En teoría, bueno, antes funcionaba así, de que realmente el bibliotecario solo estaba para recibir una ficha impresa. No sé si ahora imprimen ficha. Sí, está en la Ahí están los papelitos. Entonces, uno lo que hacía es que iba a la computadora, buscaba el libro, imprimía la ficha y ahí iba con la ficha. Ya se le entregaba al bibliotecario y en la ficha decía el libro, el estante y no sé qué más le ponen, donde se encuentra ubicado el libro. Así iba directamente para el libro y se le entregaba. Ahora dice que tiene una computadora. Ahora el computador lo buscan y lo van Y lo van a buscar al lugar donde se encuentra. Pero bien, partamos de que aquí lo hace el socio. Entonces vamos a borrar una flechita. Esta flechita, lo que vamos a hacer es vincularla directamente con esta acción y la vinculamos con quien ejecuta esa acción, que sería el socio. Vean, ahí está representada una flechita. El socio es el que se encarga de buscar, en ese caso, un recurso. Luego, el siguiente proceso que debería de hacer la persona es reservar ese recurso. Creo que si lo hacemos en línea, si ustedes hacen el proceso en línea, pueden hacer el proceso de reservación. Reservar el recurso. ¿Qué significa reservar el recurso? Si yo lo solicité en línea, el recurso va a estar disponible hasta que yo lo llegue a traer ahí. Yo creo que le da un límite de tiempo para poder llegar a recoger el recurso. ¿Quién hace ese proceso? Pues lo hace en ese caso también duplicamos esta línea y lo hace el socio. Entonces vamos a de nuevo vincular este elemento con el socio. Entonces ya tiene dos actividades que ejecuta el socio. Luego, después de eso, si revisamos, el usuario debería de llevarle esa solicitud al bibliotecario y el bibliotecario se debería de encargar de registrar el préstamo. Aquí ya no le colocamos en registrar el préstamo, no le colocamos que debe de buscarlo, que pueden haber precondiciones ni nada por el estilo, solamente de manera visual le especificamos qué es lo que debe de ejecutarlo. En ese caso, el que registra el préstamo ya debería de ser, en ese caso, el bibliotecario. Por lo tanto, colocamos o relacionamos este recurso con este elemento y este debería de ser para el bibliotecario. El bibliotecario es el que se encarga de registrar este recurso. ¿Qué más hace después de registrar el préstamo? Después de registrar el préstamo, fijar la fecha de entrega, le podríamos colocar así como, le vamos a poner registrar
datos de devolución, que en ese caso sería que registre en qué fecha se va a entregar y información adicional que debería de tener, en ese caso, la parte de la aplicación. Esto lo vinculamos directamente con este elemento. Y por último, cuando ya nos devuelve el libro, aquí sí ya le vamos a poner que el bibliotecario registra la devolución del libro, que esa también es una tarea que va a ser propia de el bibliotecario. Entonces él se encarga en ese caso de registrar el libro. Y ahí tenemos un simple caso de uso. Básicamente es dos actores. Aquí solo yo he puesto dos actores, pero en un caso de uso pueden haber varios actores. O sea, podríamos colocar varias personas que están involucradas dentro de la aplicación. Y colocamos en los óvalos, en ese caso, colocamos los elementos que representan las acciones o los casos de uso que se van a ejecutar dentro del sistema. Pero este está representado de manera global, no es tan detallado. Por eso le he mencionado que para eso se utilizan los casos de uso. Entonces ustedes en su documento, el que van a desarrollar para el final del ciclo, deben de traer los casos de uso, que son la tabla que ya vimos detallada, y además de eso, los diagramas de casos de uso, que son estos diagramas que ya acabo de mencionar acá. Tienen que analizar para cada situación que se vaya a presentar en su sistema todas estas posibles situaciones y ponerlas en un diagrama. ¿Ok? ¿Preguntas? Es como un diagrama de flujo ese. Es como un diagrama de flujo bastante similar, pero básicamente es una representación de acciones que se van a hacer los actores contra el sistema. Aquí es los actores y este es el sistema. O sea, básicamente el cuadro que ustedes ven acá, o el rectángulo que está aquí, está representado por el sistema. Y las acciones que hacemos directamente sobre el sistema. ¿Ok? Bien, ¿no hay dudas? ¿Cómo? Entonces,